Hebreos capítulo 10. Carta a los Hebreos capítulo 10. Estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec. Amén. Y vamos a hablar porque porque Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Hebreos capítulo 10, del 1 hasta el finalizar, del 1 hasta el 25, dice: en el nombre de Jesús, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Lea con entendimiento, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuántas ofrendas? Una sola. Amén. Y nos atestiguan lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho: pecados y transgresiones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Unidos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén.
Señor, te doy gracias por tu palabra y someto mi entendimiento, mi voz y el corazón de cada uno aquí presente para oír tu palabra. Te ruego que nos hables y nos bendigas en el precioso nombre tuyo. Amén. Y amén. Por asiento, por favor. Bueno, quien lee despacio y continuamente la Escritura se puede dar cuenta que hay toda una línea de sucesos y de historia que confluyen en Jesús. El punto de encuentro central de toda la Escritura es Jesús. Amén. Amén. Hablábamos hace 8 días que el sacerdote quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir la palabra sacerdote? Estar en pie. Aleluya. Muy bien. Estar en pie delante del pueblo, pero también delante de Dios. Amén. Para ofrecer por los pecados. ¿Qué era lo que se hacía entonces cada vez que se llevaba un sacrificio? Entonces se ponía en el propiciatorio, que era un elemento, era la tapa de una caja. El propiciatorio era la tapa de una caja y la caja se llama el arca del pacto. Dentro de esa caja de madera cubierta de oro, dentro de los elementos del tabernáculo y del templo, estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero esa caja estaba tapada y esa tapa tenía encima 2 querubines mirándose el uno al otro. Y el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, lo que hacía era rociar sangre sobre en medio de esos 2 querubines para decirle al Señor que había habido una muerte de un inocente por los pecados de muchos. Pero la carta a los hebreos nos declara enfáticamente que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. No podía quitar los pecados. Esa sangre, aunque inocente, porque qué culpa tenía un toro o un macho cabrío de lo que hubiera hecho una señora robándose allá o un señor quitándole la mujer a otro. El toro no tenía nada que ver. Pero era todo un simbolismo. Dios previendo que las cosas no se arreglaban así. Entonces, y entendiendo la voluntad divina, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A qué se refiere entonces eso? A la manifestación gloriosa de Jesucristo. Amén. Como de un cordero sin mancha. Amén. Amén. Así que este sacerdote tenía que entrar con un cordero inocente y ofrecer en el propiciatorio, en esa tapa. Si Dios se sentía agradado por ese sacrificio, entonces perdonaba al pueblo. Y si no, venía muerte y destrucción para el pueblo. Amén. Pero Dios quiso hacerlo Él y a su manera, para que una vez para siempre. Por eso en nuestro culto, en este día, en nuestro culto, no hay palominos, no hay toros, no hay corderos para ser sacrificados, porque ya hubo uno que entró una sola vez y para siempre. Amén.
importante entonces para los seguidores de Cristo, por eso yo decía en otra ocasión, todo el mundo hoy, o por lo menos la mayor parte del mundo occidental, se dice ser cristiano, pero en realidad se contempla a Cristo como es debido. El escritor a los Hebreos, empezamos hace 8 días en Hebreos 7, el verso 4 dice: considerad pues cuán grande era este. Y eso es lo que Dios nos manda a analizar hoy. Cualquiera se puede llamar cristiano, pero en realidad estamos viviendo conforme la altura del sacrificio de Cristo. Y es entonces un llamado a la reflexión, porque en ese mucha gente ve a Cristo Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Entonces relegan el trabajo de Cristo solamente a un trabajo terrenal. Jesús hizo más que un trabajo terrenal. Reconcilió a los cielos con los hombres. Es el puente para ir y tener acceso a la presencia de Dios. Eso no es cualquier trabajo, eso es algo bastante delicado de comprender y de guardar. Porque no se trata solamente de entenderlo, se trata de valorarlo, de guardarlo, de cuidarlo. Amén. Ese propósito del ministerio de Cristo, Hebreos capítulo 2 y el verso 4, perdón, y el verso 14, habla de un propósito redentor. Es decir, ya no tienen más ovejas, ni toros, ni machos cabríos. Yo voy por ellos. Yo me presento como una ofrenda. Jesús no solamente tenía requisitos naturales para ser sacerdote, según la línea o el requisito de Aarón, tenía también todos los requisitos y atributos necesarios para ser sumo sacerdote, pero no una sola vez y dos y tres, una vez para siempre. Una sola vez y no más. Porque se imagina nosotros estar mandando a Cristo y volviéndolo a llevar y resucita y volviendo. No. Un solo sacrificio por todo. Porque se sacrificó a un ser humano perfecto e inocente. Amén. Esa sangre perfecta e inocente, mire, el único que ha tenido sangre inmaculada. Lo que pasa es que los términos los transliteran, los cambian, y a través de muchos siglos se ha manejado. No, el único que ha tenido y que le cabe la palabra inmaculado en todo el sentido que ella tiene es Cristo Jesús, nuestro Salvador. A nadie más. La tradición pone a María como inmaculada. No, lean la Biblia, por favor. Unas palabras de María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si María declara que ella necesita un Salvador, ella no es inmaculada. No fue nunca inmaculada. Cristo sí. Sin mancha, sin tacha. Pedro lo declara diciendo que no se halló engaño en su boca.
Amén. Que fue en todo justo y no se halló engaño en su boca. Es así como el carácter redentor de ese ministerio sacerdotal se hace evidente en Cristo Jesús, y por eso la gente a veces que no lee la Escritura y que no ora a Dios pidiendo revelación se confunde y no entiende. Pero ¿por qué Cristo dice esto? ¿Y por qué habla así? ¿Y por qué habla así? Es que hay que ver que Cristo está cumpliendo funciones a veces diferentes en su mismo ministerio terrenal. Es que en el tabernáculo uno era el sacerdote, otro era el sumo sacerdote y otro era el toro. A Jesús, Juan el Bautista lo ve y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es Jesús. Amén. Luego la carta a los Hebreos dice que Jesús entró una vez para siempre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y es Jesús. Amén. O sea que las facetas del Señor hay que saberlas entender a la hora de leer la Escritura, porque si no vamos a hallar 10, no 3 dioses, sino 10 y 20. Amén. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces recalca, es que por eso le digo, hermano, no podemos negar que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque si negamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, negamos la redención. No podemos aceptar por ningún motivo que era mitad hombre, mitad divino. No, 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 no. Era todo hombre y era todo divino. Amén. Y luego sigue diciendo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, ¿qué? A sí mismo por mí. Pablo le está dando lugar de Dios a Jesús. Yo por mí mismo me ato los zapatos. ¿Tiene que venir otro a ayudarme? ¿Estoy diciendo que viene otro a ayudarme? Yo por mí mismo me arreglo la corbata. Yo por mí mismo tomo el micrófono. Yo por mí mismo me sirvo un poco de esta agua que me trajeron. Por mí mismo y a mí mismo. ¿Cuántos hay ahí? Uno. Eso es lo que dice la Biblia. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, siendo Hijo de Dios, nunca dejó de ser Dios, bendito por los siglos. Amén. Así que no podemos negar el propósito redentor en el ministerio terrenal de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, verso 12, habla también de el carácter mediador. ¿Qué se entiende por un mediador? Por favor, alguien que me ayude. Alguien que interviene, ¿verdad? ¿Qué más? Que intercede. Amén. ¿Qué más? Por eso Jesús se llama sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ¿qué quiere decir sacerdote? El que está en pie delante de Dios, pero también delante de los hombres. Hebreos 2:12, ¿qué dice? Anunciaré a mis hermanos tu nombre.
el nombre de Jesús. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cualquiera pensaría que eso era lo que hacía David. David escribió eso en el Salmo 22, pero con un propósito mesiánico. Se da cuenta que ser cristiano no es cualquier cosa. Tener la fe de Jesucristo no es cualquier cosa. Estamos hablando de los propósitos eternos. ¿Qué hizo Jesús? Se paró frente al pueblo, y no solamente frente al pueblo, frente a la humanidad perdida, y le ha dicho: Dios tiene un nombre. Dígame, ¿cómo se cobra un cheque? Quien tenga un talón y vaya a cobrar lo que tiene que decir el talón. ¿El nombre de quién? Del que lo va a cobrar. Ahí no puede figurar la abuelita ni la mamá, ¿verdad? Resulta que había muchos talones que tenían todos los antiguos por cobrar. Moisés, Josué, Aarón. ¿Y qué nombre le pongo al talón para cobrarlo? Y él dice: no, pues póngale el suyo. Iban allá a la presencia de Dios. Dios decía: no, ese nombre, vida eterna, eso no lo puede cobrar usted. Eso tiene que tener un nombre que reconcilie aquí en el cielo. Alguien que tenga la capacidad para decir: yo pago. Yo tengo los fondos suficientes para cubrir la deuda de este y de todos los que vienen. Dígame ¿usted cree que Aarón, con todo y haber sido el primer sumo sacerdote, tenía los fondos espiritualmente hablando suficientes para pagar la deuda de él, del pueblo y la nuestra? Se necesitaba un sumo sacerdote que tuviera todos esos fondos. Amén. Perfección, hermosura, santidad, divinidad, poder, dominio. Y el único que ha tenido eso y lo tendrá para siempre es Jesús de Nazaret. Nadie más. Se lo decía el otro día. Jesús dijo: tengo poder para tomar mi vida y para dejar mi vida y para volverla a tomar. Esta es mi vida, yo me la quito. La dejo. Me voy a morir, me quiero morir, me morí. El único que lo ha podido decir ha sido Jesús de Nazaret. Nadie más. Nadie más. Y luego dice: me levanté de la muerte y tengo las llaves, ya no solo de la muerte. ¿De qué más tiene Jesús las llaves? Del infierno. Jesús tiene en su mano las llaves del infierno y de la muerte. Es que el único que podía hacerlo era Dios. Porque Dios sí sabe dónde está el infierno. A ver, uno de los teólogos que hay aquí que me diga dónde está el infierno. ¿Dónde? Abajo. Si el infierno, ¿dónde? En el mundo está el infierno. Eso dijo Juan Pablo II, que para qué más infierno que este. No, este no es el infierno, hermano, estamos en el paraíso. Mire, si usted dice que el infierno está abajo, usted está aquí arriba, ¿verdad? Pero resulta que la tierra, entonces ¿dónde está el infierno? ¿Abajo o arriba?
El infierno no tiene un lugar geográfico. No lo busque en la tierra. No. Los términos en la Biblia son simbólicos. Amén. Eso que bajó, que subió, eso es para que nosotros lo podamos entender. Jesús le dijo a un maestro de la ley: te he dicho las cosas terrenales, ¿qué te parece si te dijera las celestiales? Y no entendió nada de lo que Jesús le dijo. Y le habló cosas terrenales. Amén. Así que el infierno no está en un lugar geográficamente, y la Biblia no describe geográficamente dónde está el infierno. Amén. Los antiguos decían abajo, pero por decir algo, pero en realidad abajo no está. Amén. Porque se habla de un lugar donde van las almas, o donde irán las almas. Amén. Y donde irá el diablo. En este momento el infierno está vacío. Amén. Por ahí hay algunos que han dicho que fueron de tour por el infierno, y que vieron a Hitler, y que vieron ¿a quién más? A una cantidad de gente. Y entonces, como lo decía el hermano Álvaro Torres en alguna de sus predicaciones, digo, yo no creo que Jesús esté prestándole la llave del infierno a todo el mundo para que vaya a darse un tour por allá. ¿Usted lo cree? Yo creo que el Señor tiene eso. Es que si no ha mandado a los espíritus inmundos, ¿a quién va a mandar? Hay un juicio establecido. Amén. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Así que todo eso lo establece Dios en la persona de Jesucristo. Amén. En la persona de Jesucristo, es decir, en la humanidad de Jesucristo. Amén. Bendito su nombre. Tiene un propósito de ser el rey. Y lo vimos el otro día en una predicación. Según la genealogía, Jesús nació en la casa del rey David. Amén. Se empadronó en Belén, la ciudad de David. Amén. Y se sentó en el trono de David. El día que crucificaron a Jesús, la sentencia, ¿cuál fue? Este es que Jesús, el rey de los judíos. Esa fue la sentencia de muerte. Por allá fueron los sumos sacerdotes y le dijeron: oiga, cambie eso, eso está mal escrito. Y el otro dijo: lo que he escrito, he escrito. Eso no lo cambia nadie. Eso era el propósito de Dios. Toda la gente se dieron cuenta que Israel había crucificado su rey. Amén. Pero no quedó muerto. Al tercer día se levantó y vive para siempre y reina con poder. Amén. ¿Quiere darle un aplauso al Señor?
Jesús es el eterno presente. Así que Jesús es mayor que Abraham. Amén. Por eso es tan importante que usted crea en Jesús de Nazaret. No crea en mí, por favor. Yo mismo necesito creer en Jesús. Amén. Hay gente que contempla fácilmente la idea de irse del Señor. Pero ¿a dónde va a ir? ¿Donde Moisés? A Moisés le dieron las tablas que contenían la ley de Dios. Y cuando llegó santificado, porque llegó santificado, ¿qué hizo con las tablas que había escrito Dios? ¡La rompió! Venía de hablar con el Señor. Y mire, esa es la posición muchas veces nuestra. Ayunamos, oramos, entonces nos volvemos así rígidos. Socio, el mundo. Pero tóquenle un nervio. El sucio o el inmundo se vuelve otro. Eso le sucedió a Moisés en su humanidad. Venía de un ayuno de ¿cuántos días? 40 días. Sostenido por la presencia de Dios. Era tan palpable la presencia de Dios que su rostro se iluminó. Pero el primero que quebró las tablas porque se aisló. Luego le tocó ir otra vez y escribirlas él. Sí, muérgano, ¿por qué las de ahora le toca a usted? Ya no las escribió Dios, las escribió él. Con todo lo difícil que es escribir en piedra. Si se le hace uno difícil escribir en un papel en blanco, ¿se imagina en piedra? Pero le tocó. Así que, ¿a dónde vamos a ir espiritualmente hablando? Si el que tiene todo poder y autoridad es Jesucristo, ¿a dónde nos vamos si nos vamos de Él? Parece que irnos de Jesús y de su presencia, es decir, a mí no me importa lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un toro? Pues a Jesús no necesitaba toros. Él mismo vino a ofrecerse en sacrificio por todos nosotros. Jesús es mayor que los profetas. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien ¿qué? Asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, los profetas son importantes, pero como trompetas, como los que anunciaban, pero en el carácter redentor, Jesús es mayor que todos los profetas. Amén. Jesús es mayor que los ángeles. Verso 4 del capítulo 1 de Hebreos: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Así que hay algunos que quieren encontrarse los ángeles. Hay algunos de ángeles de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen. ¡No! Hay que tener a Jesús al lado nuestro. Él es el Todopoderoso. Él es el valiente.
llamamiento celestial. Miren la calidad que se relata en la Biblia del cristiano. El cristiano se tiene que conocer por esto, por ser un santo. Amén. No dicen amén, yo pensé que estaban contentos. Santos, aleluya. Hermanos santos. ¿Por qué santos? Porque no se nos ha hecho cualquier llamamiento. ¿Es un llamamiento qué? Celestial. ¿A cuánto les gusta que le suene el teléfono y lo llamen de la operadora del teléfono? Ahí está la señora esa de Orange, contéstele. ¡Ay, qué pesado los de Movistar! Eso es un llamamiento a que pague, ¿sí o no? O a que cambie de plan. Dios ha hecho un llamamiento celestial. Amén. ¿A quién? A todo aquel que pueda creer en Jesucristo. Amén. Por eso la Biblia en Apocalipsis habla de una multitud de toda raza, lengua y nación. El único requisito para poder ser cristiano es que esté vivo, porque los muertos nada saben. Y eso sí, que sea hombre o mujer, porque no vamos a predicar el evangelio a los perros y a los gatos. Tiene que tener raciocinio. Amén. Que no, que es que yo soy de Uganda. ¿Y qué? Para usted también es el evangelio. Amén. Que no, que es que yo soy colombiano. ¿Y qué? Y es que no tiene pecados para arreglar cuentas con Dios. Arregle cuentas con Dios antes de que llegue el día de la muerte o el día en que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué dice? Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Para qué? Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay algunos que creen que bautizándose ya se arregló la cosa. No, ahí empieza la cosa. Amén. Ahí empieza el camino. Porque toda el acta que estaba en contra nuestra es anulada. Pero no quiere decir que no siga existiendo más hojas para escribir. Así que hay que mantener esa hoja limpia, libre de pecado y de acusaciones. Amén. Porque Jesús es el juez. Amén. Y Él sí puede hacer que nuestra alma vaya al infierno o vaya al cielo. Es el único. Jesús es mayor que Josué. Que Josué fue el sucesor de Moisés. Así que Jesús es mayor que los profetas. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Claro, los ángeles, imagínense que Juan, el teólogo, se encuentra con un ángel y lo primero que hace es se tira al suelo, porque él ve una figura celestial y el otro le dice: no, chaval, levántese que yo soy consiervo suyo. ¡Adore a Dios! Amén. Por eso quien es cristiano adora a Dios.
repartió la tierra a todas las tribus, organizó, conquistó. Pero Él no es mayor que Jesús. Jesús es mayor que Josué. Hebreos capítulo 4. Verso 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, y ese día es hoy. Oiga, amigo, hoy Dios le está dando la oportunidad que entre en el reposo de Él, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no la voz de Josué, la voz de Jesús, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y no solamente eso, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús es el reposo. Si Josué fue representante del reposo de Israel, Jesús es el representante del reposo de la humanidad. Ellos reposaron entrando a una tierra que dicen ser de ellos. Nosotros reposamos de las obras del pecado, porque pecar fastidia, pecar agobia, sino que lo digan los que eran borrachos y que lo digamos los que éramos maldicientes. Pecar agobia, duele en el corazón, pero cuando se viene a Cristo Jesús y se reconoce como el único y suficiente Salvador, podemos descansar, podemos reposar, ya no vamos a seguir pecando. Amén. Así que Jesús es mayor que Josué, Jesús es mayor que Aarón. Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Amén. Y el verso 10 dice: y declarado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec. ¿Quién? Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el sacerdocio de Jesucristo es mayor que el sacerdocio levita. Amén. Por eso tiene la solución para el problema de la humanidad. El problema de la humanidad no se arregla con un trabajo ganando una buena cuenta y un buen salario. El problema de la humanidad no se mejora con aumentar la ciencia. Es buena, pero no se mejora. Dígame usted cómo se arregla lo que viene después de la muerte. Dígame si la ciencia alcanza a arreglar la hipoteca que tenemos los hombres en el cielo. El único que puede pagar la deuda y que ya la pagó mediante el sacrificio en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Y el que quiera en esta mañana ser libre de esa hipoteca, puede venir a los pies del Señor y decirle: perdóname todos los pecados. Pero también quiero hablarle a alguien que, siendo bautizado, ha pensado, ha hecho para hacer que su nombre sea borrado del libro de la vida. Los que no tenemos una tarjeta permanente aquí en España, tenemos que ir a renovar el padrón cada 2 años. Porque si no, ¿qué pasa? Lo borran del padrón y es como si no viviera aquí. Oye, pero que yo vivo. Lo siento, tiene que tener una residencia, una dirección, ¿verdad? Le mandan una carta a uno al domicilio: señor, está a punto de vencerse su padrón, por favor pase por las oficinas y renuévelo. Me parece a mí que muchas veces y deliberadamente, es decir, como me decían a mí en casa, lo hizo con su hecho pensado. Ay, no, es que lo hizo con su hecho pensado. Lo planeaste. En la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el verso 26. Entendiendo la grandeza del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y los beneficios que trae la sangre de Cristo Jesús sobre los pecadores. Hebreos 10:26: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere, ¿qué? Irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? Nótese, no dice la humanidad, aquí está hablando de un juicio sobre la iglesia.
El Señor juzgará a su pueblo y luego hay una exclamación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si hay alguien que deliberadamente ha cometido pecado, que con su hecho pensado, y hablo con los bautizados en el nombre de Jesús, yo le ruego que hoy haga un alto en el camino. Si en algo estima preciosa su alma, si en algo valora la muerte en la cruz del Calvario del Señor, haga un alto en el camino y tome una decisión de fe. Clame al sumo sacerdote. Por la sangre de Jesucristo, entre al lugar santísimo y encuéntrese con Dios y arregle las cuentas con Dios hoy. ¿Cuántos amanecieron pensando que hoy se iban a morir? ¿Cierto? Yo no digo, ay, ¿qué tal que me muera hoy? No. Hay que levantarnos rápido, tenemos una escuela dominical, Dios nos va a bendecir. Pero no es lo normal no levantarse ahí, ay, como que hoy me voy a morir. Porque nosotros no queremos morirnos. Amén. Pero es bueno reflexionar en esta mañana que hay dos fechas en el calendario que se pueden cumplir hoy. Una es la venida del Señor por su iglesia y otra es la muerte. Por eso hoy hay un llamado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente, con corazón sincero. Si usted sabe que mañana va a ser la misma fechoría, no venga. Porque eso no es el corazón sincero. Amén. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Póngase en el pie, por favor. Si hay alguien que quiera venir a hablar con Dios, venga, hágalo en el nombre de